Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en este lugar para abrir tu santa palabra y escuchar tu voz. Pedimos la compañía de tu Espíritu Santo. Danos mentes claras y corazones dispuestos a recibir tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extenderle una vez más a todos los presentes una cordial y sincera bienvenida. También quiero extenderle una bienvenida especial a todos los que están viendo esta programación en pantalla de televisión en diferentes sitios del mundo de habla hispana. Estamos muy contentos de que hayan escogido acompañarnos en este estudio tan especial de la palabra de Dios. El título de nuestro tema para hoy es Perdición eterna por un plato de lentejas. Ahora, para aquellos que están versados en las Escrituras, saben que vamos a hablar de la experiencia de Jacob y Esaú. Y para comenzar nuestro estudio de hoy, quiero decirles desde el mismo principio que Jacob y Esaú representan dos clases de personas que va a haber en el mundo, especialmente en el tiempo del fin. En realidad, Jacob y Esaú representan a los justos y a los impíos. Sus caracteres indican la clase de carácter que tendrán aquellos que vivirán en este mundo al final de la historia y también a través de toda la historia. Lo primero que quiero que notemos, y claro, el libro de Génesis es un libro de la controversia entre las dos simientes. Hemos estudiado esto. Ismael, ustedes recuerdan Ismael e Isaac, la serpiente y la mujer, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer, la serpiente y la simiente de la mujer, los hijos de Dios, las hijas de los hombres, José y sus hermanos. O sea que el libro de Génesis es una ilustración del gran conflicto entre el bien y el mal. Y la historia de Jacob y Esaú no es la excepción. Vamos a comenzar en Génesis 25 y el versículo 22 y 23. Aquí vamos a encontrar que la gran controversia entre estos dos hermanos comenzó en realidad en el vientre de su madre. Es un conflicto entre el mayor y el menor, es un conflicto entre hermanos. Note lo que dice Génesis 25 y el versículo 22 y 23. Dice así: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es decir, que estos dos hermanos estaban en batalla en el vientre de su madre. Y ellos dos representaban dos diferentes naciones que iban a existir a través de la historia. Y la ironía es que según el relato, el mayor iba a servir al menor, que es diferente que lo que generalmente uno esperaría. Ahora, notamos el carácter de estos dos muchachos, el contraste que hay. En Génesis el capítulo 25 y el versículo 27, Génesis 25, 27, nos da el contraste entre estos dos muchachos cuando estaban creciendo como jóvenes. Dice allí: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Es decir, uno era fiero, era cazador, mientras que el otro era quieto y más bien casero. Uno se parecía más a su padre, mientras que el otro, Jacob, se parecía más a su madre.
Es interesante notar que en un libro que se llama Historia de la Redención, una autora ha dicho estas palabras en cuanto a Jacob y Esaú. Dice así, y es una cita corta: Jacob y Esaú representan dos clases de personas. Jacob a los justos y Esaú a los impíos. Es decir, el carácter de estos dos individuos representa dos diferentes grupos que existen en el mundo: los justos y los impíos. Ahora, es interesante notar que Esaú era un hombre mundano que despreciaba en gran medida las cosas de Dios por los placeres presentes. Quiero hablar un poco sobre la primogenitura, que era muy importante en los tiempos bíblicos. Leamos Génesis, el capítulo 25 y el versículo 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34. Notamos aquí que un día Esaú regresa del campo y está muerto de hambre. Claro, esa es una expresión que usamos en español. Él por lo menos creía que se estaba muriendo de hambre. Y fíjense cómo se desarrolla esta historia. Dice allí: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. En realidad eran lentejas, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa bermejo o significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Ustedes creen que en realidad Esaú se estaba muriendo de hambre? ¿Que no hubiera podido durar un poco de tiempo hasta que su madre le hiciera algo de comer? En realidad no se estaba muriendo de hambre, pero para él era más importante llenar su estómago que la primogenitura. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué era importante la primogenitura? Por tres razones. En primer lugar, porque el primogénito recibía una doble porción de lo que poseía el padre. Y también era el gobernante de la casa, el jefe de la casa. En segundo lugar, el primogénito tenía derecho de ser el sacerdote o el dirigente espiritual de su hogar. Y en tercer lugar, y este era el más importante, el primogénito tenía el privilegio de ser el progenitor o el antecesor del Mesías. Es decir, que el primogénito ocupaba una posición muy importante: gobernante, sacerdote y progenitor del Mesías. Y Esaú no le importó nada de eso. Prefirió echar a un lado eso por un plato de lentejas. Hablemos un poco más del carácter de Esaú, porque el carácter de él representa el carácter de aquellos que van a ser impíos en los últimos días de la historia. Y vale decir que los impíos no van a ser solamente gente atea, gente mundana, sino que va a ser gente cristiana que profesa el nombre de Jesús, que son hermanos de los que se van a salvar, pero que en realidad viven por el momento presente en vez de vivir para la salvación eterna en el futuro. Esaú quería disfrutar de los privilegios de la primogenitura, pero no quería cumplir ninguna de las responsabilidades. Es decir, quería ser el gobernante de la casa y recibir el doble de la herencia de su padre, pero no le interesaba ser el líder espiritual de su casa, ni tampoco le interesaba ser progenitor del Mesías. ¿Cómo era el carácter de Esaú?
Nuevamente, en mi libro favorito sobre la historia de esta época, Patriarcas y Profetas, página 176, encontramos la siguiente descripción del carácter de Esaú. Dice, pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Es decir, las responsabilidades de la primogenitura eran odiosas para él. Ahora escuche, la ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Es decir, la ley era un yugo para él. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto consistían la felicidad o constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Es decir, a Esaú no le importaban las cosas espirituales. A Esaú no le importaba que de él podría venir últimamente el Mesías prometido. Él vivía para el momento presente, la riqueza y el placer. Es más, Esaú se caracterizaba por ser desobediente a su padre. Fíjense que el padre le había dicho a Jacob que cuando tomara esposa, la tomara de entre el pueblo de Dios. Pero Esaú, cuando él escuchó que su padre le dijo a Jacob, toma mujer de entre el pueblo de Dios, Esaú dijo, yo no tengo que hacerlo. Y él fue en descarada desobediencia en contra de su padre y tomó mujeres de Canaán. Es decir, era un rebelde contra la voluntad de Dios. Note lo que dice Génesis 28 y el versículo 6 al 9. Dice allí, en Génesis, el capítulo 28, 6 al 9, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para él por mujer a Malta, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Es decir, Esaú dice, a mí no me importa lo que diga mi papá, yo voy a tomar mujeres cananeas si quiero tomarlas. Eso caracterizaba a Esaú, rebelión contra sus padres y rebelión contra la ley de Jehová y viviendo por el momento presente. Ahora, hay un dato muy interesante en cuanto a Esaú, y es que con él se identifica constantemente el color rojo. No voy a leer los versículos, pero los voy a mencionar, a donde constantemente el color rojo se relaciona con Esaú. En primer lugar, en Génesis 25, dice que Esaú nació rojo, porque era velludo, es decir, tenía pelo rojo en todo su cuerpo. Es interesante notar también que se le llamó su nombre Edom. Además de llamarse Esaú, se llamó Edom. Y Edom significa ¿qué cosa? Significa bermejo o rojo. Es interesante también que, como leímos, Esaú vendió su primogenitura por un potaje de lentejas ¿de qué color? Rojas. Interesante. Además de eso, los mejores lagares que había en ese lugar se encontraban en Edom y en Bosra, lagares a donde se hacía el vino rojo.
Además de eso, a través de todo el Antiguo Testamento, Edom, que es otro nombre para Esaú, se identifica con el derramamiento de sangre. No tenemos tiempo de leer todos los versículos, pero les voy a mencionar algunos de los rasgos de carácter de los edomitas, descendientes de Esaú. En primer lugar, encontramos que los descendientes eran arrogantes y orgullosos. Pueden encontrar eso en Jeremías 49 y el versículo 6. En segundo lugar, era gente cruel, supremamente cruel. Abdías 3 nos dice eso. Eran además de eso vengativos. Ezequiel, el capítulo 26 y el versículo 12 dice que les encantaba la venganza. Además de eso, eran idólatras. Según dice Segunda de Crónicas 25 y el versículo 10 y el versículo 14, hablando de un individuo que era supremamente idólatra. Encontramos también que eran supersticiosos. Jeremías el capítulo 27 y el versículo 3 y el versículo 9 estaban llenos de superstición. Además de eso, Ezequiel el capítulo 27 y el versículo 20 dice que eran tramposos en los negocios. No les gustaba la honestidad en los negocios. Además de eso, dice en 1 Samuel 22, 18 que eran traidores de sus hermanos. Es decir, entregaban libremente a sus hermanos a sus enemigos. Así era el carácter de Esaú y de los idumeos. Ahora es interesante notar cómo se desarrolla esta trama. Nos dice que llegó el momento en que Isaac iba a bendecir a Esaú para darle la primogenitura, aunque Esaú legítimamente la había vendido. Pero parece que eso no se podía hacer ante la vista de Dios. No era legal el negocio que habían hecho. Entonces Isaac le dijo a Esaú: ve y mata el animal y tráeme la comida para que yo te pueda bendecir. Y Jacob y la mamá están escuchando. Y la mamá dice, Raquel dice: mira, se está poniendo muy cerca esta cosa, aunque Dios dijo que el mayor iba a servir al menor. Llegó el momento, tenemos que hacer algo. Y por lo tanto ustedes conocen la historia. Jacob y su madre tramaron un engaño para Isaac, haciendo que Jacob pareciera que fuera Esaú, para entonces quitarle la bendición a su hermano. Isaac bendijo a Jacob. Y poco después llega Esaú y le dice a su padre: padre, he traído la comida para que pronuncies sobre mí tu bendición. Y le dice Isaac: siento mucho, hijo, pero ya bendije a Jacob. Note lo que dice en Génesis 27 y el versículo 37. Lo que dijo Isaac a su hijo Esaú. Dice: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Es decir, el menor recibió la primogenitura, tal cual lo había dicho Dios. Ahora, debo decirles que esto no fue una decisión arbitraria de Dios. Algunos piensan que cuando ellos nacieron, Dios dijo: arbitrariamente el mayor va a servir al menor. Dios sabía cuando nacieron qué elecciones ellos iban a hacer. No es que Dios está determinando lo que está pasando, sino que Dios sabe las decisiones que ellos van a tomar, que va a determinar lo que va a suceder. Ahora es interesante notar la reacción de Esaú cuando se dio cuenta que su padre le había dado la bendición a su hermano Jacob. Génesis 27 y el versículo 34. Fíjense que se arrepintió Esaú. Dice allí: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo:
bendíceme también a mí, Padre mío. Y en Génesis 27 y el versículo 38 encontramos las lágrimas amargas de Esaú. Dice allí en el capítulo 27, 38, y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Estaba triste Esaú de que no había recibido la bendición. Yo pregunto, ¿creen ustedes que el arrepentimiento de Esaú fue genuino? Claro que no. Era lo que nosotros llamamos lágrimas de cocodrilo. Él quería la bendición de la primogenitura sin las responsabilidades que iban conectadas con la primogenitura. Su arrepentimiento y su tristeza no fue por su pecado de vender la primogenitura, sino fue porque no había podido recibir la soberanía y las bendiciones y las ventajas que venían con la primogenitura. Es decir, él quería la primogenitura y quería al mismo tiempo vivir para el momento presente como un mundano. Y dicho sea de paso, hay muchos cristianos en los últimos días que van a hacer así. El libro de Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14 al 17, relata esta experiencia. Y en Hebreos hace una aplicación a dos diferentes clases de personas que van a vivir en el mundo. Hebreos 12 y empezando en el versículo 14 habla del error fatal que cometió Esaú y de su falso arrepentimiento. Dice allí: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún, ahora escuchen, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró. ¿De qué forma? Con lágrimas. ¿Qué clase de arrepentimiento fue el de Esaú? ¿Se arrepintió de su pecado? No. Se arrepintió de las consecuencias de su pecado. Es decir, su arrepentimiento fue semejante al de Judas. Judas también, cuando se dio cuenta que Jesús había sido entregado, iba a morir en la cruz, llevó el dinero y con lágrimas tiró el dinero y dice: he entregado sangre inocente. No estaba triste de haber entregado a Jesús. No estaba triste porque había pecado, sino que estaba triste de que el plan no le había salido como él pensaba que el plan debía salir. En el libro Patriarcas y Profetas, la página 180, encontramos esta declaración muy significativa sobre el arrepentimiento, entre comillas, de Esaú. Dice: su dolor no provenía de que estuviese convencido de haber pecado. No deseaba reconciliarse con Dios. Se entristecía por los resultados de su pecado, no por el pecado mismo. Y ahora quiero que noten que como resultado de Jacob recibir la bendición y la primogenitura, porque era, a pesar de que lo hizo de una manera equivocada, vamos a encontrar que el arrepentimiento de Jacob fue un arrepentimiento genuino por el pecado que cometió y no por las consecuencias de su pecado. Encontramos que la Biblia nos dice que Esaú se llenó de odio y de ira contra su propio hermano que había recibido la bendición de Dios. Dice en Génesis 27 y el versículo 41 lo siguiente: y aborreció Esaú
a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Fíjese que ahora entra odio en su corazón contra el que era fiel a Dios, contra el primogénito. Sigue diciendo, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, ¿y yo qué? Y yo mataré a mi hermano Jacob. Yo pregunto, ¿aquí hay odio entre un hermano y otro? Esta es una guerra entre hermanos que comenzó en el vientre de la madre, entre uno que era dócil y que tenía un carácter afable, un carácter puro a pesar del pecado que cometió, y el otro cuyo arrepentimiento era falso, que era mundano, que vivía por el momento presente, profano, fornicario, como dice en Hebreos el capítulo 12. Una guerra entre dos diferentes clases de personas, el mundano queriendo matar al que estaba en armonía con Dios. Como resultado de su pecado, Jacob tuvo que abandonar su hogar feliz y tuvo que irse a otra tierra. Note lo que dice en Génesis 27 y el versículo 43 sobre esto. Su madre le habla y dice lo siguiente: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Es decir, Jacob, por causa de su pecado, tuvo que huir de su hogar feliz. Y dicho sea de paso, nunca más iba a ver su madre. Por causa de su pecado, tuvo que irse de su casa. Y luego Jacob, después de viajar por un par de días, llegó a un lugar que luego se llamó Betel. Se acostó con su cabeza sobre unas piedras. Y dice la Biblia que tuvo un sueño. Y en ese sueño vio el cielo abierto, una escalera apoyada en la tierra que alcanzaba hasta el alto cielo. Y Dios estaba arriba de la escalera. Y subiendo y bajando por la escalera había ángeles de Dios. De esta manera Dios le estaba diciendo a Jacob: Jacob, aunque tú pecaste, aunque tú hiciste mal en engañar a tu padre y robarle la primogenitura a tu hermano, quiero que sepas que hay esperanza para ti, porque tú te has arrepentido de verdad por lo que tú has hecho. Te doy la seguridad del perdón, porque te has arrepentido de verdad de tu pecado. Es decir, el abismo entre el cielo y la tierra ya no existe para ti. Hay comunión entre el cielo y la tierra. Y dicho sea de paso, esa escalera, según San Juan 1:51, representa al Señor Jesús. Dice ahí en San Juan 1 y el versículo 51 lo siguiente: Jesús hablando con Natanael, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es interesante notar que Jacob, ahora que tiene que irse de su feliz hogar, irse de donde está su padre y a donde está su madre, a una tierra lejana y extraña, termina en la casa de un personaje malévolo llamado Labán. Ahora es interesante estudiar el carácter de Labán. No tenemos tiempo de analizar todo el carácter de Labán, pero les voy a mencionar solamente algunos de los rasgos de él. Ustedes pueden leer la historia como se encuentra entre Génesis 28 y Génesis 34 aproximadamente. Pero si ustedes miran, el carácter de Labán es muy parecido al carácter de Satanás. Porque él es un individuo que es un engañador, es un estafador, es un ladrón. Quiere que Jacob sea su siervo para siempre. Es un mentiroso, es un acusador y es un hipócrita. Quiero que leamos de Génesis 31, 26 al 29,
algunos detalles en cuanto a Labán. Esto es cuando Jacob se iba a ir de la casa de Labán y se estaba llevando a las dos hijas de Labán, con quienes se había casado. Dice, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Mentiroso. Si ustedes miran la historia van a encontrar que él no tenía ninguna intención de hacer eso. Sigue diciendo, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Es decir, tenía ganas de hacerle mal a Jacob. Dice, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. El carácter egoísta, mentiroso, lisonjero y deshonesto de Labán se encuentra también en Génesis el capítulo 31 y el versículo 41 y 42. Dice allí, hablando Jacob a Labán, así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces, claro, como le convenía. Y sigue diciendo, si el Dios de mi padre, no dice el Dios de él, el de Labán, sino el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Es decir, el carácter de Labán, cuando se analiza con cuidado, es idéntico al carácter de Satanás. Es decir, Jacob tuvo que abandonar su feliz hogar y se fue a tierra lejana y terminó en la casa de Labán, el engañador, el estafador, el hipócrita. Después de servir Jacob, de haberse ido de su casa por 20 años, llegó el momento en que Dios le dijo, es tiempo de que regreses a tu hogar perdido. Y por lo tanto, Jacob reúne a su familia y emprende viaje de regreso a su hogar perdido, de regreso a Canaán. Cuando llega a las mismas fronteras de Canaán, cuando llega a las fronteras de su hogar, y esto es muy importante porque la tierra de Canaán simboliza en realidad el cielo, es el lugar donde va a habitar el pueblo de Dios. Si ustedes leen Hebreos el capítulo 11, dice que Canaán representaba la ciudad cuyo artífice y constructor es Dios. Es decir, Jacob ahora va a entrar a Canaán e inmediatamente antes de entrar a Canaán, escucha que Esaú, su hermano, quien lo odia porque Jacob ha recibido la bendición, viene contra él con 400 hombres para destruirlo junto con toda su familia. Y como resultado, ahora viene lo que se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Escuchando que viene su hermano para destruirlo, Jacob ahora teme de que él y toda su familia van a perecer. Y por lo tanto ahora Jacob empieza a reclamar las promesas de Dios, porque Dios le había dicho allá en Betel, que significa la casa de Dios, a donde había tenido el sueño de la escalera, Dios le había dicho a Jacob, mira Jacob, yo te voy a acompañar, voy a estar contigo, tú vas a regresar a esta tierra, vas a tener una descendencia tan grande que nadie la puede contar y mi bendición va a estar contigo. Y ahora Jacob se arrodilla y empieza a recordarle a Dios las promesas que él había dado allá cuando estaba en Betel. Señor, tú prometiste que ibas a proteger mi vida. Tú prometiste de que ibas a traer la bendición. Tú prometiste que iba a tener una gran descendencia. Pero ahora Esaú viene
y va a destruir a la familia. Leamos Génesis 32 y el versículo 6. Dice aquí: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y luego en el capítulo 32, 9 al 12, encontramos la oración de Jacob. Mis hermanos y hermanas apreciados, lo que Jacob teme es que su pecado que cometió hace 20 años ha sido tan grande a la vista de Dios, de que no puede reclamar la promesa de la protección de Dios. Porque a pesar de que Dios había dicho a Jacob: yo te perdoné, le había mostrado la escalera, Jacob no había sido capaz de perdonarse él mismo. Dios lo había perdonado, pero Jacob no se sentía perdonado. En ese momento dice: ahora yo no puedo reclamar las promesas de Dios, porque mi pecado es demasiado grande. Dios va a permitir que Esaú venga y me destruya junto con mi familia. Y por lo tanto dice en Génesis 32 y el versículo 9 al 12: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, fíjese que está reclamando la promesa de Dios, tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por multitud. Y mientras Jacob está derramando su corazón en oración a Dios, reclamando las promesas de Dios y sintiendo el peso de su pecado, de repente viene un personaje y se aferra a él. Y Jacob piensa que posiblemente es Esaú o es un enemigo, y empieza una lucha inmensa entre Jacob y este personaje. Note lo que dice Génesis 32 y el versículo 24 al 26 sobre este episodio. Dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, es decir, lucharon toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: ahora tiene que haber tenido un dolor increíble Jacob, porque se había descoyuntado su muslo. Los que han tenido una experiencia como esta saben que es un dolor intenso. Y sin embargo, este personaje en el versículo dice: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino me bendices. Ya Jacob sabía que no estaba luchando con un enemigo común y corriente. Estaba luchando en oración y estaba luchando en su vida con Dios mismo, con el personaje que se conoce como el ángel del pacto o el ángel de Jehová. Lo interesante es que ahora el que está luchando con Jacob le va a cambiar su nombre. Saben que en la Biblia el nombre representa el carácter. No se da un nombre solamente para distinguir a una persona de otra, sino que se ponía un nombre porque los padres querían que esa persona tuviera ese carácter, o porque Dios les reveló cómo iba a ser el carácter de esa persona. Así que un cambio de nombre sería un cambio de carácter. El nombre Jacob significa suplantador, alguien que suplanta a otro por el engaño. Pero él había vencido eso. Él se había arrepentido sincera y genuinamente, no como Esaú, la consecuencia por el pecado, sino que se había arrepentido del pecado. Y Dios le había perdonado y había vencido en 20 años en la casa de Labán. A pesar de las aflicciones y los problemas, las dificultades, las vicisitudes, a pesar del calor del sol,
Jacob había aprendido a mantenerse fiel a Dios y a confiar en el Señor. Y ahora su carácter había cambiado, se había fortalecido y reflejaba el carácter de Dios. En Génesis 32, 27 y 28 encontramos estas palabras en cuanto a esta experiencia. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, es decir, suplantador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El nombre Israel significa príncipe de Dios. Y luego explica por qué. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Es decir, su lucha era ¿con quién? Con Dios. Jacob dijo, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y ustedes dicen, pero ahí dice que él estaba luchando con un varón. No dice que estaba luchando con el ángel de Jehová, ni que estaba luchando con Dios. ¿Saben qué nombre le puso Jacob a ese lugar? Le puso por nombre Peniel. La palabra Peniel significa casa de Dios, a donde él luchó. Noten lo que dice Génesis 32 y el versículo 29 y 30. Génesis 32 y el versículo 29 y 30. Dice allí, entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Ahora Jacob quiere saber el nombre del personaje. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ahora Jacob era victorioso sobre el pecado y sobre el mal y sobre la tentación. Nos hace recordar de Apocalipsis donde dice, el que venciere, el que venciere, el que venciere en cada iglesia. En otras palabras, el que venza la carne, el pecado, el mundo, el diablo, ese individuo tendrá también, vamos a ver, un cambio de nombre porque habrá tenido un cambio de carácter. Ahora, ¿con quién estaba luchando Jacob? El libro de Oseas, el capítulo 12 y el versículo 3 y 4 nos amplía algo en cuanto a este personaje. Oseas 12, 3 y 4. Dice allí, hablando de la experiencia de Jacob, en el seno materno, Jacob tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció ¿a quién? Al ángel. Venció al ángel y ¿qué? Y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló ¿con quién? Con nosotros. ¿Saben con quién estaba luchando Jacob? Con el ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento se identifica con Cristo, se identifica con Jehová, con Dios mismo. Es decir, Jacob había estado luchando con el Señor Jesucristo y su alma fue librada. Y lo interesante es que ustedes continúan leyendo esta historia y van a descubrir que ya Esaú, cuando llegó a donde estaba Jacob, llegó en paz y no lo destruyó. Dios volcó las tablas y en vez de Esaú destruir a Jacob, Dios cumplió sus promesas con Jacob. Y la vida de Jacob y de toda su familia fue librada. Ahora, ¿por qué nos ha dado Dios esta historia? Porque esta historia es una ilustración de la historia del pueblo de Dios, especialmente en los últimos días. Permítame hacer el paralelo. Al final de la historia va a haber solamente dos grupos en este mundo. Y estos dos grupos van a tener los mismos caracteres que Jacob y Esaú. Ahora ustedes notan que tanto Jacob como Esaú eran pecadores.
Pero Jacob era un pecador arrepentido, mientras que Esaú era un pecador empedernido. Es decir, al final de la historia va a haber dos diferentes clases de personas, dos diferentes clases de arrepentimiento. Y como había guerra entre Jacob y Esaú, va a haber guerra entre hermano y hermano también en los últimos días. Pero Dios ha hecho promesas a su pueblo. Dios ha prometido a su pueblo que si son fieles, si se arrepienten de verdad del pecado, Dios los va a poner como reyes y sacerdotes. Esos eran los dos derechos que tenían los primogénitos en Israel. Y no solo eso, sino que tendrán el privilegio de habitar en la presencia del Mesías. Otro gran privilegio que tenía el primogénito. Los impíos, al final de la historia, van a tener el mismo carácter que tuvo Esaú. Van a profesar religión. Van a querer los beneficios de la primogenitura celestial. Pero van a ser mundanos en su conducta y en su vida. Van a vivir para el momento presente. Van a considerar que la ley de Dios nos quita la libertad, que es un yugo de servidumbre. Van a querer reclamar las promesas de bendición de Dios sin cumplir las condiciones para poder reclamar esas promesas. Dos diferentes clases de cristianos al final de la historia. Al igual que con Jacob, por causa de nuestro pecado, hemos tenido que abandonar nuestro hogar. El hogar inicial que tenía el hombre, el huerto del Edén. Y tuvimos que ir a una tierra lejana, una tierra donde impera el pecado y a donde gobierna el Labán espiritual, que ya no es Labán en persona, sino es ¿quién? Es Satanás, un engañador. Un individuo que quiere conservarnos como siervos para siempre. Un individuo hipócrita. Un individuo lisonjero y mentiroso que hace nuestra vida tanto más difícil. Pero en la casa de Labán aprendemos grandes lecciones. Aprendemos a ser persistentes. Aprendemos a ser fieles a Dios. Aprendemos a servir a Dios de una forma sabia y consistente. ¿Saben ustedes que muy cerca del final de la historia, Dios nos va a llamar a regresar otra vez a nuestro hogar perdido? Nos va a llamar nuevamente a regresar a Canaán, a donde era la habitación del pueblo de Dios originalmente, antes de que nosotros pecásemos. Pero la Biblia nos dice que antes de que nosotros entremos a la patria celestial, vamos a pasar por un terrible tiempo de angustia, cual no se ha visto desde que existe en el mundo nación. Note lo que dice Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1. Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1 nos habla de esta gran prueba final del pueblo de Dios, de este tiempo de angustia tan terrible. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora, si ustedes leen los versículos anteriores a estos, van a encontrar que habla del rey del norte. El rey del norte representa Babilonia del libro de Apocalipsis. Representa la ramera, la iglesia apóstata de los últimos días, que está llena de la sangre y de los mártires de Jesús. Que se va a levantar, dice, con gran ira para salir y destruir a muchos. Igual que Esaú estaba viniendo para destruir a Jacob y a su familia. Y luego dice,
en Daniel el capítulo 12 y el versículo 1, que cuando venga este tiempo de angustia, el pueblo de Dios va a ser libertado, como Jacob fue libertado de la ira de su hermano. ¿Saben ustedes que la mayoría de los cristianos ni siquiera creen que van a pasar por el tiempo de angustia? Creen que Dios se los va a llevar al cielo en lo que llaman el rapto. Y entonces los judíos son los que van a pasar por el tiempo terrible de angustia en esta tierra. Mis queridos hermanos y amigos, no se dejen engañar por esto. El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob en esta tierra. El diablo no quiere que los cristianos piensen que van a pasar por ese tiempo, porque si en realidad van a pasar por ese tiempo, se requiere una preparación necesaria. ¿Verdad que sí? Como Jacob, sus vicisitudes, sus problemas, viviendo en la casa de Labán, fortalecieron su carácter y lo hicieron más fiel a Dios y lo prepararon para ese momento del tiempo de angustia. El pueblo de Dios va a pasar por el tiempo de angustia y necesita ahora, en estos tiempos relativamente no tan difíciles como van a ser, desarrollar un carácter fuerte a prueba de fuego que pueda mantenerse firme en medio de la tribulación. Escuchen bien, durante el tiempo de angustia, el pueblo de Dios va a pensar que sus pecados son tan grandes que Dios no puede cumplir sus promesas con ellos. Dios ha prometido bendecir a su pueblo, porque en la santa ciudad no va a haber maldición, según dice el libro de Apocalipsis. Además, Dios ha prometido que nosotros vamos a estar en una muchedumbre grande que nadie puede contar. Dios ha prometido que no va a permitir que su pueblo sea destruido. Pero cuando su pueblo pase por esta experiencia tan agonizante en los últimos días, van a tener que descansar en la gracia de Dios y el poder de Dios. Van a tener que luchar con Dios en oración, como la viuda de San Lucas, el capítulo 18, a donde dice que venía y venía y venía al juez para que el juez le hiciera justicia. Y el juez se demoraba y se demoraba y se demoraba. La viuda seguía viniendo. Hasta que finalmente el juez dijo, voy a hacerle justicia. Así va a pasar también en los últimos días. El pueblo de Dios va a venir a Dios en oración. Señor, no permitas que caigamos en manos de nuestros enemigos. Cumple tus promesas con nosotros. Nuestros pecados sabemos que son grandes. Sabemos que no merecemos ni la menor de tus misericordias. Pero Señor, tú has hecho tus promesas. Estamos tristes por nuestros pecados. Señor, libra nuestras vidas. Y ¿saben lo que va a pasar? Dios va a librar a su pueblo del tiempo de angustia de Jacob. ¿Y saben lo que va a hacer Dios con su pueblo? Pues le va a dar un nuevo nombre. Nota lo que dice Isaías, el capítulo 62 y el versículo 2. Isaías, el capítulo 62 y el versículo 2. Dice, entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un ¿qué? Un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. ¿Y saben por qué su pueblo va a recibir un nuevo nombre? El nombre de Dios escrito en sus frentes. Porque habrán luchado con Dios y con los hombres, y habrán prevalecido, habrán ganado la victoria sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la carne y sobre cada vicisitud de su vida. Y luego vendrá el momento en que el pueblo de Dios heredará el reino perdido. Habitarán en medio de una muchedumbre que nadie puede contar. Habitarán en una tierra donde todo es bendición. Habitarán en un lugar a donde se encuentra personalmente presente el Mesías. Todo lo que se le prometió a Jacob se cumplirá con el pueblo de Dios en los últimos días, cuando finalmente entren, no en la Canaán terrenal, sino que entren en la Canaán celestial. Ahora, ¿qué tiene que enseñarnos esto a nosotros que estamos viviendo, creo yo, en los últimos días? Quiero terminar leyendo 2 Corintios 4 y el versículo 17 y 18. Aquí el apóstol Pablo dice algo muy importante para nosotros. 2 Corintios 4, 17 y 18.
Mucha gente se preocupa por comprar muchas casas, por tener dinero, por tener carros, por tener placeres, etcétera. Pero saben que nada de eso vale nada, porque pronto todo eso se va a quemar. Mucha gente, muchos cristianos, la mayoría de los cristianos viven por este momento presente. Ignoran el futuro glorioso, como pasó con Esaú. Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea, es decir, la tribulación que tenemos ahora momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Luego dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Yo pregunto, ¿qué es más real? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? Generalmente decimos, ver es creer. Lo que puedo palpar es real. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que lo más real es el mundo que ahora no vemos. Mientras que el mundo que vemos y tocamos no es real, porque el mundo se desvanece. Oh, mis hermanos y hermanas, apreciados amigos que miran por la pantalla de la televisión, ojalá que Dios nos ayude a escoger la primogenitura y así habitar con el Señor para siempre.